Si hay tragedia, hay negocio. Hay quien se aprovecha de la necesidad, de las prisas, de la falta de control. Algunos están condenados, pero nunca desaparecen. Otros son especialistas en especular con el desastre. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la Dana y el negocio de la tragedia colectiva. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Empecemos esta historia en el barrio de Orba, localidad de Alfafar, una de las más afectadas por la Dana de Valencia. En la calle hay un punto de reparto de comida para los vecinos que se han quedado sin nada, y junto a esa cola hay una mesa plegable con 2 hombres sentados. Llevan una sudadera verde. En grande en la espalda pone voluntarios, y debajo hay un logo. Es de una inmobiliaria. La escena la publicaron el otro día los compañeros del periódico Levante. Los voluntarios de esta inmobiliaria se acercaban a la gente para ofrecerse a hacer gratis los trámites para conseguir nuevas escrituras de viviendas arrasadas por el lodo. Les tomaban nota del DNI, del nombre, del teléfono, y una vez registrados en su base de datos, los voluntarios se convertían en inmobiliarios y les comentaban a los afectados cierta posibilidad. Y si en un futuro decidís venderla, nosotros lo publicamos, hacemos las visitas, encontramos comprador, ponemos esa notaría, pedimos los certificados, hacemos todo, vais a notaría, cobráis vuestro dinero y a nosotros no nos tenéis que pagar nada, ¿vale? Descubierto el pastel, la inmobiliaria que plantó su oficina de captación de clientes en una cola de reparto de comida, justo en el epicentro de la necesidad y de la desesperación, ya ha sido denunciada a la policía por los propios vecinos, por recogida irregular de datos, aunque eso no sea lo más grave del asunto. Pero no es una anécdota puntual. Mi compañera del diario.es en Valencia, Laura Martínez, nos cuenta otra historia que a ella misma le pasó hace unos días. Hola Juanlu, pues verás, mi pareja y yo estábamos buscando piso por la zona del Horta Sud, ya en contacto con muchas inmobiliarias y con muchas agencias de la zona. Y el lunes 4 de noviembre, me llama a mi teléfono un hombre que dice que viene de parte de una agencia que no conozco y me dice que ha visto que me he interesado en un piso concreto en uno de estos pueblos y que si he podido ir a verlo o estoy interesada en el inmueble. Y yo le pregunto si la llamada va en serio. Y me dice que sí. Y le digo, teniendo en cuenta que si él no sabe que se han inundado los municipios y que están todavía quitando toneladas de barro y totalmente inaccesibles. Y el hombre me dice extrañado, así como, ¿ah, sí? Entonces el hombre me dice, ¿pero te interesa o no te interesa? Y le digo que teniendo en cuenta que todos los municipios están inundados, llenos de lodo y que todavía se está sacando a víctimas de los inmuebles, que no me parece nada oportuna esta llamada. Y el hombre hace un amago de seguir hablando y ya le cuelgo porque la conversación me parece una frivolidad absoluta. Solo me interpelaba por si quería ir a ver el piso. Pasemos de lo pequeño a lo grande, de lo personal a lo público. Sigamos esta historia con unos nombres que seguramente para ti no significan nada, para mí tampoco. Luis Batalla, Gabriel Alberto Batalla. Tampoco te va a sonar el nombre de estos 2 hermanos, Francisco Javier y José Martínez Berna. Son nombres que a ti y a mí no nos dicen nada, pero que significan muchas cosas en los pasillos del poder y en los pasillos de los tribunales valencianos. Son nombres de empresarios condenados por financiar al PP ilegalmente. Son nombres que figuran en la sentencia de la trama Gürtel, pero también son empresarios que han seguido trabajando, que ya no trabajan con Fabra, con Rita Barberá, con los líderes de hace 15 o 20 años, ahora trabajan con Carlos Mazón. Son empresarios a los que, a través de un contrato de urgencia, casi sin filtros, casi sin control, se les ha adjudicado obras muy importantes para la reconstrucción de todo lo que la Dana ha arrasado a su paso. Lucas Marco, compañero del diario.es en Valencia. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Lucas, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Generalitat Valenciana está contratando la reconstrucción de Valencia con empresas ligadas a la corrupción del PP? Bueno, pues en esta fase que Carlos Mazón llama de reconstrucción son necesarios muchos contratos de emergencia
para obras de infraestructuras de diverso tipo, empezando por carreteras, siguiendo por presas o por la propia infraestructura ferroviaria. Entonces, lo que nos hemos encontrado con los primeros contratos de emergencia que se han publicado es que hay una gran cantidad de empresas, sobre todo constructoras, que han estado implicadas en casos de corrupción precisamente de financiación de la caja B del PP. No solo un caso, sino varios. Por los datos que hemos ido recopilando estos días, hay unas 7 empresas que se han llevado casi 62 millones de euros. A esos contratos por la vía de urgencia no les prestamos mucha atención durante la pandemia y luego hemos visto que fueron la puerta por la que intentaron colarse todos los corruptos, ¿no? Hemos aprendido eso al menos y ahora sabemos que este tipo de urgencias, Lucas, que son inevitables porque hay que actuar ya, pues también las carga el diablo. Sí, a ver, la propia naturaleza del contrato de emergencia es que se da a dedo, ¿no? Digamos, al que tiene la capacidad de realizar estas obras y de hacerlo rápido, ¿no? Entonces, en el caso de los contratos de emergencia es muy similar a lo que pasó en la pandemia. De repente hay una pandemia mundial, se necesitan mascarillas, se necesitan trajes EPI, se necesita lo que sea y, por tanto, los contratos se dan al primero que llegue. Claro, todos recordamos que en la época de la pandemia hubo muchos comisionistas, algunos muy famosos por sus vínculos familiares y políticos, que aprovecharon para, digamos, sacar unas plusvalías indecentes y luego que incluso en algunos casos han acabado pues, siendo investigados por la propia Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que son contratos de obra. Los contratos de obra se dan a constructoras. Las constructoras locales son las que son y durante la época de la burbuja inmobiliaria hicieron lo que hicieron y acabaron con las sentencias que estamos contando. La pregunta, Lucas, es si se podría haber hecho de otra manera. Es decir, si el PP en la Generalitat Valenciana podría haber optado por otras empresas no relacionadas con su propia corrupción. ¿O es que a estas alturas todos los caminos del mercado los controlan esas empresas precisamente porque durante años han controlado la relación con el poder? A ver, desde luego no es sorprendente en el sentido de que las empresas constructoras de aquí, desafortunadamente, no digo que todas, pero sí que muchas de las más importantes, entraron en ese juego de la financiación ilegal del PP, de las cajas B. Es un poco llueve sobre mojado. Yo, desde mi punto de vista, creo que era algo bastante inevitable, porque al final las grandes constructoras de aquí, que son las que tienen la capacidad de poner en marcha, ¿no?, estas grandes obras de manera urgente, pues son constructoras, en fin, de toda la vida que en esa época de hegemonía del PP pues entraron en el juego de financiar al partido en B, ¿no? Entonces, también es lógico que en un proceso de estas características se recurra a empresas locales de la zona porque son las empresas que más rápido, ¿no?, pueden llegar. Es una especie de callejón sin salida, ¿no? Lucas Marco, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Saludo ahora a Isabel Angelovsky. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Isabel es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha investigado este tipo de fenómenos en los que unas pocas empresas se benefician de tragedias colectivas, algo así como capitalismo del desastre, lo llamáis, ¿no? Isabel, nos estamos centrando en Valencia, pero esto es un fenómeno habitual en este tipo de incidentes, ¿no?, que acaban siendo una oportunidad para la especulación. Por desgracia es mucho más frecuente de lo que debería pasar. Entonces esto se ha visto en Valencia, pero también se ha visto, por ejemplo, en situaciones de guerra. Cuando hubo la guerra en Irak en el 2004, pues empresas como Halliburton, que era una empresa de reconstrucción de infraestructura, donde el vicepresidente del momento, Dick Cheney, era el CEO, era el director principal, pues recibió $30 billones para la reconstrucción sin ningún proceso de contratación transparente. Cuando también pasó el mismo año el tsunami en Sri Lanka o Tailandia,
se vio como zonas costeras de comunidades pesqueras, de comunidades que vivían de la agricultura, pues fueran literalmente desplazadas, las playas de zonas muy famosas como la isla de Phuket, reemplazadas por zonas de hoteles de lujo, por urbanizaciones de clase alta. En Italia también, durante el terremoto del Aquila, lo que viste es que contratistas de la construcción hicieron lobby a los funcionarios para, por ejemplo, inflar los costes de la reconstrucción, o utilizaron materiales que ya eran degradados, por ejemplo, madera de mala calidad, o técnicas que al final no mejoraron la resiliencia, la resistencia de los edificios a reconstruir a un próximo terremoto. Entonces, al final, ves millones de euros desviados. En el caso del Áquila fue aún peor, porque casi 500 millones de euros se fueron a empresas ligadas al crimen organizado. Entonces, la gente se desesperó. Antes hacíamos referencia a la rapidez, ¿no? Que es inevitable ir muy rápido porque cuando pasa una desgracia como esta, lo que la gente más valora a corto plazo es que el problema empiece a solucionarse lo antes posible. Pero claro, eso fomenta precisamente prácticas sin control. La velocidad y, digamos, la atención en el momento, porque lo que vemos muchas veces, y lo que me temo que pasará en Valencia, es que la reconstrucción no se hará mejor. Es decir, que se tiene que haber un proceso de reflexión, que es todas las zonas inundadas ahora por la lana tienen que reconstruirse igual. No debería de haber un plan metropolitano o un plan basado en los ecosistemas locales para pensar realmente qué zonas, por ejemplo, tendrían que estar renaturalizadas y otras reconstruidas. Si es que son reconstruidas, como por ejemplo para que los bajos de los edificios estén más protegidos, o para que, por ejemplo, la infraestructura de transporte metropolitano también sea mejorada. Y ahora no veo ninguna reflexión, ninguna pausa para decir tenemos que pensar en un plan de reconstrucción que también asocie a los vecinos, a las vecinas, para que sea inclusivo y reflexivo, para construir mejor, para ser más resiliente, porque las danas van a continuar con el cambio climático. No nos vamos solo a parar en este evento, por gran desgracia que sea. Isabel, esos casos de especulación inmobiliaria, los ejemplos que escuchábamos al principio, en momentos de tantísima necesidad, donde la gente necesita dinero o cree que necesita dinero rápidamente porque no sabe lo que va a pasar pasado mañana. ¿Esos casos son habituales también en este tipo de tragedias? Sí, la especulación inmobiliaria es muy rápida también, porque hay el aprovechamiento de pensar que muchas de estas zonas, a pesar de que están en zonas inundadas, pueden ser zonas deseables desde el punto de vista del promotor inmobiliario. Entonces, hay esta ventaja de llegar el primero después de una catástrofe y de intentar convencer a las personas más vulnerables de vender sus casas. Y en este caso, por ejemplo, cuando ves que, por ejemplo, en Paiporta el 13% de la población es envejecida, son las primeras víctimas de estos especuladores inmobiliarios. ¿Qué es lo que pueden hacer después? Pues destruyen, demolen las casas y pueden reconstruir complejos más o menos de lujo. Y lo que vemos, y lo hemos visto mucho en Estados Unidos después de huracanes allá, que al final creas como zonas de resiliencia privatizada, porque quizás tú como promotor inmobiliario vas a reconstruir un edificio quizás un poquito más alto, con, digamos, que el nivel de calle esté un poquito elevado, pero vas a aprovecharte de que es una zona inundable, entonces tú vas a decir yo lo hago contra un precio más alto que voy a cobrar a las personas. Entonces las que podrán vivir en estos edificios resilientes serán clase alta y más privilegiada. Sé que es una pregunta difícil porque la respuesta obvia sería pues no haciéndolo, ¿no? Pero ¿cómo se pueden evitar este tipo de prácticas? ¿Cómo se puede proteger al ciudadano en su momento más vulnerable? Han de haber comisiones de monitoreo y de vigilancia del uso de los fondos públicos en la reconstrucción. Muchos de estos fondos vendrán también seguramente de la Unión Europea, del Estado central, y allá el Ministerio de Transición tiene un rol fundamental en monitorear y, me atrevo a decir, a intentar también dirigir este proceso. Yo creo que también lo que ojalá pueda pasar
es que en una sociedad como España, que tiene una sociedad civil que se mueve mucho, una red de voluntariado, como se ha visto en Valencia, muy, muy fuerte, que la reconstrucción sea justa, que los que más se beneficien de fondos públicos sean las clases trabajadoras y obreras, que eran los muchos afectados por la DANA. Creo que estamos hablando de 700.000 trabajadores, trabajadoras, sobre todo del sector de la industria, el sector del transporte y el sector de los servicios. Entonces, en este sentido, hay que haber fondos de reconstrucción para una vivienda más justa y resiliente, empujada también por la sociedad civil. Isabel Angelovsky, Universidad Autónoma de Barcelona, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.